Bueno, vamos a continuar la clase con lo que sería el concepto de gradiente que vamos a estar necesitando. Vamos a decir que gradiente partimos de nuestra función, sea z igual a f de x, y, una función escalar de variable vectorial que representa una superficie. Y de variables independientes tal que las derivadas parciales, vamos a decirlo, las derivadas parciales de primer orden f de x, f subíndice x y f subíndice y existen. Esto es muy importante. Necesitamos asegurar que esas derivadas existen en todo el dominio de la función para poder determinar lo que sería el gradiente. El gradiente es un operador diferencial El gradiente es un operador diferencial que se aplica siempre a una función escalar de n variables independientes. Aquí estoy considerando solo dos para denotarlo, pero puede aplicarlo a n variables independientes, bueno, a una función escalar de n variables independientes. El gradiente es un operador diferencial que se aplica siempre a una función escalar y representa un vector. Sí, el gradiente es un vector. Entonces eso es muy importante. Siempre lo aplicamos a una función escalar y nos da como resultado un vector. Se denota, o la notación que utilizamos es el operador nabla y f que representa nuestra función escalar. Algunos autores, como el gradiente representa un vector, algunos autores testan este elemento, ¿sí? Y otros no. Ya el hecho de que estamos trabajando con lo que sería un gradiente, pues sabemos que es un vector, entonces lo podemos denotar así o también lo utilizan de esta manera: gradiente de f. Por la simplicidad vamos a estar utilizando esta notación para el gradiente, nada más de estos dos símbolos. Entonces pues vamos a considerar esta notación en el gradiente. Se denota de esta manera, y vamos a decir que si f es la función z igual,
si z es igual a f de x. Entonces vamos a considerar una función de solo dos variables en principio, y con ella vamos entonces a determinar lo que sería el gradiente. El gradiente entonces representa al vector. El gradiente es el vector. El gradiente es el vector y tenemos entonces que en la primera componente de este vector lo representa la derivada parcial de la función con respecto a x. Y la segunda componente sería la derivada de la función con respecto a j. Nada más voy a hacer hincapié en una situación. Aquí estaría considerando yo a la función escalar de dos variables en su forma explícita. Y de esa manera voy a obtener un vector en dos dimensiones, es decir, un vector que puede estar contenido en el plano XY o ser paralelo al plano XY. Tiene las componentes I y J. Estoy aquí representándolo en la forma trinómica, es decir, utilizando los vectores base unitarios I y J, pero también lo pueden representar en la forma común o ordinaria de un vector. ¿Sí? Sus componentes escalares entre paréntesis y limitadas con comas. Entonces, este sería nuestro gradiente, o mejor dicho, el vector que lo representa. Y bueno, en este caso vamos a poner aquí que representa, el gradiente representa un vector normal. En este caso, cuando estoy considerando la función escalar de la superficie en su forma explícita, representa un vector normal a cualquier punto de la curva de nivel de una curva de nivel de la superficie. De la superficie. Z igual a f de x, y. Donde el gradiente evaluado en un punto particular de la superficie es vector normal a la curva en ese punto. En ese punto de ella, que pues obviamente si es una curva de nivel de la superficie, pues el punto al estar contenido en la curva de nivel también estaría contenido en la superficie. Entonces de ella, en la superficie. Bueno, entonces esa será la manera de ver el gradiente cuando lo representamos a partir de la forma explícita de representar la función escalar de la superficie. Pero, ¿qué pasa si nosotros utilizamos la función implícita o la forma implícita de representar a esa función de la superficie? Es decir, la tenemos de esta forma. Ya sea que hacemos que z menos f de x, y, todo esto lo igualamos a 0, o bien considerando esto. Esta sería la forma implícita
así, para que hagamos la forma implícita de la función. De representar la función. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos esta forma de representar a la función? Bueno, pues únicamente que estamos involucrando también al momento de obtener el gradiente, la derivada de la función, que diga de la variable z, que es nuestra variable dependiente, pero que cuando representamos a la función en forma implícita, pues las tres variables se involucran o están representadas en un solo lado de la igualdad, y puedo decir que al obtener el gradiente de esta forma estaré yo teniendo tres componentes, es decir, derivando o obteniendo las derivadas parciales con respecto a todas las variables, a las independientes y a la dependiente. Y obtenemos de esta forma un vector en tres dimensiones. Este vector en tres dimensiones que representa el gradiente, pues ahora es un vector que ya no solo representa un vector normal a una curva de nivel, es decir, no será un vector en dos dimensiones o un vector paralelo al plano XY en este caso, sino va a ser un vector ya en el espacio de tres dimensiones, porque tiene ya tres componentes. Entonces este representaría aquí el vector gradiente. El vector gradiente representa un vector normal, ya no a una curva de nivel, sino a la superficie. Un vector normal a la superficie en cualquier punto P0 de esta. Es decir, si yo evalúo ese gradiente en un punto de la superficie, estoy obteniendo un vector normal a la superficie. En ese punto, obviamente. Entonces, vamos a visualizar esto. Cuando tenemos una curva de nivel, es porque estamos trabajando en planos paralelos al plano X, es decir, estamos realizando cortes a la superficie en planos paralelos al plano coordenado XY. Entonces, en este caso, la Z es igual a un valor constante. En este caso. ¿Sí? Es decir, si tengo una superficie, le estoy haciendo cortes a esta en diferentes planos. Y con ello voy a obtener curvas de nivel, y en ellas, ya no sé dónde, vamos a poner esta superficie, un paraboloide circular. Aquí le ponemos su vértice en el origen. Aquí sería los tres ejes de coordenados, y ahí sería mi sistema de referencia, que anda la X, Y y Z. Entonces hago yo cortes a esa superficie a diferentes planos. Por ejemplo, hago un corte en este plano, que podría ser el Z igual a -1, por ejemplo. Y luego hago un corte en este otro plano. Bueno, aquí voy a encontrar una intersección. Ahí está una curva de nivel. Y podemos hacer cortes en otro plano. Vamos a suponer que ahora hago un corte por acá.
en z igual a -3, por ejemplo, y entonces tenemos esta otra curva. Y para cada una de estas curvas, pues voy a encontrar que el gradiente dado o obtenido a partir de la representación en forma explícita de la función me da por resultado un vector en 2 dimensiones. ¿Sí? Si en este caso, si estoy trabajando con las variables independientes x, y, pues el vector estaría paralelo al plano coordenado x, y, o estaría contenido en el plano coordenado x, y, según sea el caso. Y este gradiente entonces estaría representando todos los vectores normales a esa curva de nivel en diferentes puntos de ella, que obviamente son puntos de la superficie, saldrían hacia atrás. Pero todos estos vectores siempre paralelos al plano coordenado XY. Y lo mismo si ahora trabajamos con otra curva de nivel, la que encontramos cuando hacemos constante a la z con el valor de -3. Para esta curva de nivel también tendríamos que el gradiente representa vector normal en todo punto de la curva de nivel. Si nosotros evaluamos nuestro gradiente en un punto en particular, en este punto en particular de la superficie de la curva de nivel, porque pues esta contiene la superficie, en ese punto estaría obteniendo un vector normal a la curva de nivel en particular. Eso sería lo que estaríamos visualizando cuando trabajamos con el gradiente a partir de la forma explícita de la superficie. Entonces vamos a tomar vamos a suponer con estas marcas quise ejemplificar diferentes curvas de nivel sobre un paraboloide, y en este caso nuestros vectores normales a esa curva de nivel siempre serían vectores paralelos al plano coordenado XY. Bueno, aquí ya la estoy poniendo en otra posición, aquí el plano tendría que estar arriba, pero vamos a suponer así por facilidad para poderlo tomar. Aquí estaría yo viendo siempre vectores paralelos al plano coordenado XY y normales a la curva de nivel. En un punto particular de la curva, que también es punto de la superficie, estaría obteniendo uno de todos los vectores normales a esa curva de nivel, siempre vectores paralelos al plano coordenado XY. Por el contrario, cuando nosotros trabajamos con la forma implícita de la superficie, de la ecuación de la superficie, ya sea que la obtengamos de esta forma o que la obtengamos de esta forma, lo que estamos obteniendo ya es un vector en 3 dimensiones. En ese caso, ese vector en 3 dimensiones ya estaría entonces representando un vector normal, pero a la superficie. Y ya no tendría por fuerza que ser solo un vector en un plano o un vector de solo 2 componentes, sino que ahora ese vector puede tener o estar representado, incluso podría ser el vector que vemos que sale normal a la superficie en el punto extremo de esta, que podría ser pero pueden ustedes evaluar el gradiente en cualquier punto de la superficie y obtener un vector normal a la superficie para cualquier punto, que ya no precisamente es un vector paralelo al plano coordenado XY. Ya podría ser un vector, sí, con 3 componentes, un vector en el espacio de 3 dimensiones que es normal a esa superficie. Entonces este vector ya es un vector con 3 componentes, un vector en el espacio de 3 dimensiones. Este es precisamente el vector que vamos a estar utilizando como vector normal a la superficie, y es el vector que mencionaba en su momento cuando ejemplifiqué trabajamos con un plano. Entonces voy a borrar para poder ver un ejemplo. Y es el vector gradiente el que utilizamos como vector normal a una superficie.
que nos permite más adelante en el tema 4 de hablar de una superficie orientada. ¿Por qué? Porque hay superficies en las cuales vamos a poder visualizar vectores normales a estas que salen de la superficie y otros que entran. Ahorita lo vamos a ejemplificar o lo que estoy mencionando. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Para un plano de ecuación cartesiana ax más by más cz más d igual a 0, vamos a poner el ejemplo 2x menos 3y más z más 4 igual a 0. Su vector normal representado por el gradiente es. Y entonces aquí estaríamos obteniendo el gradiente, ¿sí? Utilizando el gradiente, utilizando las derivadas parciales de esta función que no está en forma explícita, no estamos despejando a la z, sino la tenemos en forma implícita. Entonces aquí sería f de x y más f de y en j más f de z en k. Es decir, la derivada parcial de esta función con respecto a x, la derivada parcial de esta función con respecto a y para la segunda componente y la derivada parcial de esta función con respecto a z en la tercera componente. Ese vector gradiente entonces sería, derivando esto solo con respecto a x y considerando a las demás variables como constantes, pues entonces tendríamos un 2 en y. Derivando esto solo con respecto a y y considerando las demás variables como constantes, pues entonces esto sería menos 3 en j. Y por último, la derivada parcial de esta función, considerando a x, a y constantes, solo es 1. 1 en k. Ese sería nuestro vector normal asociado a ese plano, que lo pueden representar en su forma trinómica usando los vectores base i, j y k, o lo pueden representar en la forma común u ordinaria del vector de esta manera. Y es precisamente al vector normal que nos referíamos en su momento cuando decíamos que el vector normal de un plano es aquel que está representado por los coeficientes de x, de y de z, ¿sí? A partir de tener la representación cartesiana del plano. Entonces, si estamos trabajando con la ecuación cartesiana del plano, podemos identificar en ella de manera muy simple en los coeficientes de las variables x, y y z al vector normal. Y este es constante, ¿sí? No quedó en función de las variables x, y, solo tenemos valores constantes en las tres componentes. Eso quiere decir que en cualquier punto de ese plano, ese vector siempre es el mismo. Entonces, no importa en qué punto del plano nos encontremos, siempre vamos a tener el mismo vector normal para este punto o para cualquier otro punto del plano. El vector normal es el mismo. Se pueden mover a cualquier posición su origen. El punto origen del vector puede estar en cualquier punto del plano y este mantendrá su dirección y su magnitud, es decir, es un vector libre. Lo pueden mover en cualquier punto del plano y seguirá siendo el vector 2, menos 3,1. En el caso de un plano. Ahora, existe la llamada superficie orientada. ¿A qué se refieren cuando hablan de la superficie orientada? Que bueno, el vector normal a esta superficie bien puede ser el 2 menos 3, 1, pero también podríamos haber considerado si esa ecuación, si la ecuación del plano
Bueno, la ecuación del plano la represento como menos 2x más 3y menos z menos 4 igual a 0. Ajá, es la misma ecuación. La estoy multiplicando toda por menos 1. Entonces sigo teniendo la misma ecuación del plano, o tengo otra representación, pero del mismo plano. Es decir, el plano sigue siendo el mismo, solamente la representé de otra forma en la ecuación. Y entonces me llevaría a que el vector normal lo vería ahora así, como menos 2, 3 y menos 1. Es decir, es el vector con la misma dirección, porque obviamente son paralelos, con la misma dirección, la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Ese vector saldría al revés, saldría por acá, hacia abajo. Este sería el vector normal. ¿Es vector normal? Sí, es un vector normal a ese plano, obviamente. Lo único que le está cambiando es el sentido. Entonces se dice que cuando el vector normal, en este caso, está en dirección de los reales positivos para z, que es nuestra variable que estamos considerando como la variable dependiente, entonces está orientada de forma, está orientada en una forma, es una superficie que está orientada en dirección de los reales positivos de z. Y este vector normal está orientado en dirección de los reales negativos de z, es decir, está orientado hacia abajo. Uno está orientado hacia arriba y otro está orientado hacia abajo. Una superficie puede estar orientada hacia arriba o hacia abajo si es una superficie de dos caras. Ambos vectores son vectores normales a la superficie, efectivamente, no pasa nada. Cualquiera de los dos vectores los pueden ustedes considerar un vector normal a la superficie. Nada más podríamos indicar, pues esta superficie está orientada hacia arriba y con este vector la estamos orientando hacia abajo. ¿Por qué? Porque consideré a la función del plano en esta representación, que es el mismo plano, pero estoy de esta manera orientándola con su vector normal hacia abajo. Más adelante en su momento ya veremos que simplemente se considera al vector normal en su forma unitaria, es decir, tienen el vector unitario de este vector normal y con ello ya están considerando que este vector normal representa a los vectores normales de la superficie en cualquier punto de ella orientada hacia abajo. O bien, si considero el vector unitario, es decir, simplemente a este vector lo voy a multiplicar por el recíproco del módulo del vector y voy a obtener un vector unitario. Con él estaría yo indicando que esta superficie está orientada hacia arriba y esto nada más sería lo único. Ambos vectores son vectores normales, ambos vectores a la superficie, ambos vectores son correctos, pero simplemente es una forma diferente de representarlos. Cuando toda superficie tiene dos caras siempre existirá esto, que podemos ver los vectores normales que salen de la superficie o los vectores normales que están hacia adentro de la superficie. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a decir otro ejemplo. A considerar sería por el de el paraboloide circular. Vamos a utilizar el paraboloide circular que hace un momento ejemplificamos. Paraboloide circular. Entonces utilizo este en particular. Ahora lo estaría viendo hacia arriba, ¿no? Así. Desde el vértice lo colocamos en el centro del sistema de referencia. Y este paraboloide sale ahora hacia arriba. Algo así. Esta sería la X, esta sería la Y y aquí está nuestro paraboloide. Algo así. Entonces, para este paraboloide que abre hacia arriba, que tiene su vértice en el origen, sí, aquí veo una parábola, si hago el corte con Y0, aquí veo otra parábola, y si Z es 0,
veo un punto que es el x0, y0, para que pueda hacer esto igual a 0. Y si hago cortes en planos paralelos al plano coordenado XY, es decir, le voy dando valores a z constantes, z1, z2, z3, etcétera, voy viendo circunferencias, que serán las circunferencias o curvas de nivel en cortes de z, zetas constantes. Sí, ya les mencionaba que para zetas negativas, pues obviamente esta superficie no existe. Acá en esta parte no vamos a tener cortes con la superficie. Pero bueno, aquí, a diferencia del ejemplo anterior, que estaba dada su ecuación en forma explícita, que diga implícita, aquí la tenemos representada en forma explícita. Despejamos a z en función de x y y. Y de esta forma, en forma explícita, su gradiente sería el que representamos de esta forma. Sería la derivada de x en y y la derivada de y en j. Entonces el gradiente quedaría derivando esto solo con respecto a x, es decir, estoy derivando la función f de x, y, derivándolo solo con respecto a x tendría 2x en y. Ahora derivándola solo con respecto a y, tendría que la derivada de esta función, considerando a las demás variables constantes, pues sería 2y en j. Ese sería entonces mi gradiente, ya sea que lo representen en su forma trinómica o ya sea que lo representen en su forma común u ordinaria como un vector. Estas son las dos componentes escalares de mi vector. Un vector únicamente en el espacio de dos dimensiones es paralelo al plano coordenado XY y en esta forma quedó en función de las variables, no como el vector gradiente asociado al plano, que todas sus componentes escalares eran constantes. Ahora, para esta figura, para este paraboloide circular, el gradiente está representado cada una de sus componentes como una función de las variables, en este caso de x y en este caso de y. Para este gradiente o este vector, esto indica que en cada punto de esta superficie va a ser diferente el vector que vamos a obtener. Entonces, este gradiente en particular sí es necesario que yo lo evalúe en algún punto en particular de la curva para que yo pueda conocer su valor. Vamos a considerar el z igual a 1 como un plano que corta a la superficie en este caso, y nos lleva a que cuando z es igual a 1 en la ecuación de la superficie, lo que estoy obteniendo es la siguiente curva. La curva de nivel en z1 es una circunferencia. Ahora nada más cuidado, es una circunferencia pero en tres dimensiones. Entonces, si yo deseo representar esta en tres dimensiones, necesito utilizar para su representación dos ecuaciones cartesianas. ¿Cuáles serían? Pues obviamente, si z es igual a 1, aquí estaría yo viendo x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Pero esta ecuación por sí sola no podría representar en R3 a una circunferencia. Sí, porque en R3 esto es un cilindro circular de radio 1. Para poder representar a la circunferencia en un espacio de tres dimensiones, necesito una segunda ecuación cartesiana. Voy a decir Z1. De manera que toda curva en R3 necesita representarse en sus ecuaciones cartesianas con dos ecuaciones cartesianas. Cada ecuación cartesiana representa a su vez la ecuación de una superficie. Esta es la ecuación de un cilindro circular y esta es la ecuación de un plano. Entonces la intersección del cilindro y del plano pues me llevan a esta circunferencia. Podría ser también, en el caso de estar trabajando con curvas en el espacio de tres dimensiones, no son únicas las ecuaciones que uno necesita para poder representar la circunferencia.
Aquí podría haber utilizado la ecuación del paraboloide circular. En lugar de tener esto, haber colocado aquí la z y aquí decir es la ecuación de un paraboloide circular y la intersección del paraboloide circular y del plano Z1 es mi circunferencia. Y llegan a la misma circunferencia. La intersección del paraboloide y del plano Z1 es la misma circunferencia. O bien la ecuación de ese cilindro y de ese cilindro de radio 1 y del plano Z1 es la circunferencia. Aquí el cilindrito lo veríamos así. Voy a tratar de dibujarlo con otro color. El cilindrito andaría así. Bueno, aquí obviamente con este pulso, pues no me ayuda nada, pero bueno, algo así. Y acá continúa el cilindro hacia abajo, ¿no? Este cilindro es mi cilindro cuya ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y la intersección con el plano z igual a 1 es la circunferencia. Bueno, entonces, dado esta explicación, lo que yo estoy tratando de decir es que esta es mi curva de nivel, es una circunferencia, y para esta circunferencia, este es un vector normal en cualquier punto de ella. Ahora que si lo quiero en un punto en particular, pues evaluémoslo en un punto particular. Entonces vamos a decir, en el punto, sí, debe ser un punto de nuestra superficie, pero considerando que estoy obteniéndolo en z igual a 1. Entonces, un punto en la superficie, cuando z es igual a 1, porque estoy trabajando en ese plano en este momento, pues sería cualquier punto de x cuadrada más y cuadrado que me llevan a 1. Vamos a decir, esto lo estoy dando de manera arbitraria y de manera muy sencilla voy a hacer que x sea 1. Si x es 1, y debe ser 0 para que la suma sea 1. Este es 1 porque se encuentra en el plano Z0, que diga Z1. Entonces, si estoy en el plano Z1, todos los puntos de ese plano pues tienen coordenada en Z igual a 1. Entonces, considerando esto, aquí forcé a que x cuadrada más y cuadrada sea igual a 1. Y en este caso, entonces, obtengo un punto que satisfaga esta ecuación en 1. Este es un punto de la curva de nivel. Entonces, evaluando mi gradiente, en el punto P0 de coordenadas 1, 0, 1, pues obviamente en este caso consideramos el punto como el 1, 0, si estamos trabajando solamente en un plano paralelo al coordenado XY, pues solamente intervienen las componentes de un vector paralelo al plano XY. Aquí serían 2, 0. Este es el gradiente evaluado para X1 y para Y0, 2, 0. Y en este caso sería un vector que tiene coordenadas en X2 y en Z, que diga en Y0, y está contenido en el plano Z1. Entonces un vectorcito paralelo al plano coordenado XY. Voy a borrar el cilindrito que nada más me sirvió para ejemplificar la representación de las ecuaciones de la curva de nivel. Entonces, una curva en R3 va a estar representada siempre con dos ecuaciones cartesianas. Y estas a su vez representan dos superficies. La intersección de esas superficies siempre es la curva que estamos representando en el espacio R3. Algo así. Entonces, este es nuestro cilindrito ya. Entonces nos quedamos con el paraboloide del plano y este es un vector en el plano Z1, por consiguiente es paralelo al plano coordenado XY, y este vectorcito es el vector normal a esa curva de nivel en ese punto. Obviamente si doy otro punto, pues obtendría otro vector. Otro punto podría ser el 0, 1, el 0, 1 para que esto nos lleve a 1 y tendremos un vector ahora por acá. 0, 1. Este sería un vector
también normal a la curva de nivel, pero en otro punto de la curva de nivel. Y obviamente tanto el punto 1,01 como el punto 0,11 son puntos de la superficie, satisfacen a esta ecuación que representa la ecuación de la superficie. Y además son puntos de la curva de nivel. Entonces se obtienen dos vectores. Con el otro vector sería el gradiente, bueno, lo voy a escribir en azul, el gradiente evaluado en el punto P subíndice 1 sería el 0,2 y sería el otro vector. Entonces ya tengo un vector normal, el N1, vamos a decirle aquí, y otro vector normal, vamos a decir el N2. Este es el N1. Este es el N2. Vectores normales a la curva de nivel de esta superficie en z igual a 1. Y bueno, entonces vamos ahora a representar la forma implícita de la ecuación de la superficie para poder determinar cómo sería ahora un gradiente que representa al vector normal, pero ahora no a una curva de nivel, sino ahora a la superficie. Entonces estaría hablando de esto. Si la ecuación de la superficie, si tengo que de z igual a x cuadrada más y cuadrada se tiene z menos x cuadrada menos y cuadrada igual con 0, ¿sí? Ya tengo una representación implícita. El gradiente sería entonces el que obtenemos derivando parcialmente a esta función con respecto a x primero en y. Entonces tendríamos esto, la derivada parcial de la función con respecto a y para la componente j y la derivada parcial de la variable z con respecto a k. Entonces este gradiente va a ser igual a menos 2x en y, menos 2y en j y 1 en k. Entonces aquí tiene un valor constante porque esta no está elevada a la segunda potencia. Este sería entonces el gradiente de nuestra superficie considerando la representación implícita de la ecuación. Es un vector ya en 3 dimensiones, por consiguiente, evaluado en cualquier punto de la superficie. Consideremos los puntos que ya habíamos obtenido. El P0, evaluado en P0, que sería el 1, 0, 1. Vamos a obtener ahora el vector menos 2, 0, 1. Lo pongo en su forma común u ordinaria, ahí está. Y lo evaluamos en el punto P subíndice 1, que también es punto de la, aquí está, que también es punto de la superficie. Y en el punto P subíndice 1, que es el 0, 1, 1, tendríamos que el vector resultante es el, aquí está, en el gradiente. Evaluar el gradiente en el punto 0, 1, 1, 0, menos 2, 1. Este sería. Estos vectores ahora representan para esta superficie vectores en 3 dimensiones. Ya aparece en ellos la componente escalar en z, es la tercera componente del vector, y que en lugar de estar representados como hace un momento solamente en 2 dimensiones, ahora son vectores de 3 dimensiones y los vamos a ver así. Entonces aquí sería, vamos a suponer que esta es mi superficie, para no empalmar ahí todo. Aquí está, así, x, y. Entonces estoy hablando del punto 1, 0, 1, más o menos por aquí, que era el mismo caso de hace un momento. Este punto.
Y en este caso voy a representar a un vector que va menos 2 en X hacia atrás. Menos 2 unidades en X. A partir de este punto, menos 2 unidades en X, 0 en Y, no me muevo en dirección del eje Y, ahí que me quedo, y 1 en dirección de Z, 1 en dirección de Z. Entonces este vectorcito estaría saliendo hacia acá. Es un vector normal a la superficie, pero que va hacia adentro de la superficie. ¿Qué tendría que hacer para poder obtener vector normal a la superficie orientado hacia afuera? Es el mismo caso del plano. Podemos tener dos diferentes vectores normales a la superficie. Uno está orientado hacia afuera, o orientados hacia afuera, y otros orientados hacia adentro. Con esta representación estoy encontrando los que están orientados hacia adentro. Entonces tendría yo que hacer la forma implícita, que fuera la siguiente: x cuadrada más y cuadrada, es decir, a estos términos les voy a restar a ambos lados de la igualdad la z, de manera que me quede x cuadrada más y cuadrada menos z, la misma ecuación, pero nada más representada de la otra manera. Y de esta manera entonces su gradiente pues sería el 2x derivada con respecto a x, 2x, derivada con respecto a y, 2y, y derivada con respecto a z, menos 1. Y al evaluarla en mi punto, el primer punto, el 1, ¿dónde anda? El 1, 0, 1, pues estaría obteniendo el vector 2, 0, menos 1. Y ahora sería el vector siguiente. Ahora de este punto, que es el P0, P subíndice 0, estaría yo trasladándome en dirección del eje X 2 unidades, en dirección de Y 0 unidades, o sea, no, me muevo, y en dirección de Z menos 1. Algo por aquí. Y este sería entonces el segundo vector, bueno, un vector normal a este punto, pero ahora cuya orientación es hacia afuera de la superficie. Ambos vectores normales son correctos, son vectores normales a la superficie en ese punto. Ustedes eligen qué orientación gustan darle a su vector normal, que salga hacia afuera o hacia adentro, que esté representado, que esté representado hacia adentro o que esté representado hacia afuera. Aquí también yo podría obtenerlo para el otro punto. Evalúo en el punto P subíndice 1 de la superficie, que es el 0, 1, 0, y en este punto entonces el vector normal sería solo el sentido opuesto a este, entonces 0, 2, menos 1. ¿Sí? Evaluando el 0, el 1 y el 0, pues este va a ser el vector normal. Y en ese otro punto pues tendríamos exactamente lo mismo, dos vectorcitos. El otro punto está por aquí, el otro punto está por acá, está en el 0, 1, 1, 0 en X, 1 en Y y 1 en Z. Aquí está el punto P subíndice 1. Un vectorcito lo vamos a obtener, acá está, un vectorcito lo vamos a obtener en 0, menos 2, 1. Entonces va a salir hacia acá, lo voy a hacer chiquito porque si no se va a empalmar con el otro. Este sería el 0, pero es 1 en Z, 0 menos 2, 1, algo así. Normal a la superficie, algo así. Este sería este vector, y este vector sería el 0, 2, 0, 2 menos 1. 0 en X, 2 en Y y menos 1, algo así. Los estoy dibujando obviamente más pequeños por el hecho de que no quiero que se empalmen con los que ya dibujé, pero pues son en este caso los dos vectorcitos normales a P0. Al punto P subíndice 1, que hace un momento utilizamos aquí. Este sería el vector normal 1, no sé por qué le puse 2, pero bueno. Pues sí, porque aquí le puse, bueno, sí, 2 y 2. Entonces aquí sería ahora vectores normales, pero a la superficie en el punto P subíndice 1. Esos serían entonces los vectores normales a la superficie. Ustedes deciden si utilizan la forma implícita
de esta manera o de esta manera y representan los vectores, todos los vectores normales saliendo de la superficie o todos los vectores normales entrando a la superficie, pero al fin y al cabo son vectores normales de esa superficie y pueden obtener uno en particular si lo evalúan en un punto de la superficie determinado. Entonces, estos vectores normales son los que vamos a estar utilizando tanto en este primer tema como en el tema 2. Y creo que también lo vamos a utilizar tema 3 y tema 4. O sea que vamos a estar utilizando el concepto de vector normal a una superficie en todo el curso de cálculo vectorial. Ajá. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a ver entonces lo que sería la derivada direccional, que también necesitamos para poder determinar lo que sería el método del determinante hessiano, que es el método ya en su forma generalizada, el método de los subdeterminantes. Entonces necesito la derivada direccional. Entonces vamos a requerir de la derivada direccional. Entonces, así, a grosso modo, vamos a decir, sea z igual a f de x, una función, ya sabemos, una función escalar de variable vectorial, que representa una superficie, y u igual a u1, u2, un vector unitario. ¿Sí? Un vector unitario cualesquiera, solo sé que es unitario, su módulo es igual a 1. Entonces la derivada direccional queda denotada, la derivada direccional se denota, la derivada direccional se denota, entonces es otra derivada. Sí, ya vimos las derivadas parciales, esto es otra derivada, y la derivada entonces voy a usar ahora otra notación, no la Leibniz, no esta es la llamada de Cauchy con una D mayúscula. Y bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente, consideramos aquí, así, ahí está. Entonces voy a derivar la función f con respecto o en dirección del vector unitario u. Es muy importante que este vector sea unitario, y esto queda determinado como el gradiente de dicha función en esta forma, en su forma explícita, y producto punto o producto escalar o producto interno entre los vectores, que es el gradiente y el vector unitario u. Este producto entre vectores, el producto escalar, me va a dar como resultado un escalar. ¿Qué representa ese escalar? Representa, bueno, vamos a decir que sea P0, un punto de la superficie. Un punto de la superficie z igual a f de x, y. Entonces es un punto de esa superficie. Entonces la derivada direccional representa la derivada direccional sí, tenemos derivada direccional de f evaluada en el punto la pendiente de una recta tangente a la superficie en el punto P0, que es punto de la superficie, ya lo dije. Así, la pendiente de una recta tangente a la superficie en el punto P0 y en dirección del vector unitario
U. En dirección del vector unitario U. Entonces, de nuevo, volvemos a tener el concepto dependiente de una recta tangente. En este caso, pues a la superficie que representa la ecuación, en un punto de la superficie y en dirección del vector unitario U. Entonces, este es el mismo caso que teníamos cuando representamos las derivadas parciales, eran también rectas tangentes a la superficie, y si estas derivadas parciales se evalúan en un punto cualesquiera de la superficie, pues son rectas tangentes, pendientes de las rectas tangentes a la superficie en dirección del eje X, en dirección del eje Y. Y bueno, en este caso, si estoy hablando de una superficie, estas son las derivadas parciales que se obtienen, la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y. Estas derivadas parciales son un caso particular de la derivada direccional. Las derivadas parciales f de X y f de Y de la función z igual a f de X, Y son un caso particular de la derivada direccional. Es el caso cuando tomamos como vector unitario si U 1,0 es un vector unitario módulo 1, un vector unitario en dirección del eje coordenado X. Si U es un vector unitario en dirección del eje coordenado X, entonces, ¿qué tenemos? Y el gradiente, y el vector gradiente se tiene derivada direccional de la función f en dirección del vector u es el gradiente multiplicado producto punto o producto escalar por el vector u. Esto es el gradiente que representa las componentes fx, fy. Multiplicamos producto escalar, producto punto por el vector 1, 0, que es en este caso el vector que estoy considerando en dirección del eje coordenado X. De esta manera, el producto punto o producto escalar me dice que multiplique las primeras componentes de ambos vectores. Entonces sería f de X por 1 y luego sume el producto de las segundas componentes de ambos vectores más f de Y por 0, pues es 0. Entonces, la derivada direccional en dirección del eje coordenado X es la derivada parcial de mi función con respecto a X. Y eso era lo que ya sabíamos, que la derivada parcial con respecto a X es la pendiente de una recta tangente a la superficie en dirección del eje X. Entonces, pues sí, efectivamente está en dirección del eje coordenado X. Y lo mismo ocurre con la derivada en dirección del eje Y. Tenemos exactamente lo mismo. La derivada direccional en dirección del eje coordenado Y, pues es nuestra derivada parcial asociada
a Y, perdón. Entonces, en este caso, si U es un vector unitario, pero ahora en dirección del eje coordenado Y, módulo 1, dirección del eje Y, es un vector unitario en dirección del eje coordenado Y, pues entonces tenemos eso. Ajá. Tendríamos que ya el vector gradiente sabemos que tiene esas componentes, pues entonces tendríamos nuestro vector gradiente ahora por este vector. Este le voy a llamar U1 y este le voy a llamar U2 para que de esta manera son diferentes. Ajá. Entonces aquí tendríamos en este caso multiplicada por U2 el producto punto, tendríamos entonces U2F, el gradiente es el mismo, estoy derivando parcialmente con respecto a X y con respecto a Y a la función, y este vectorcito que obtengo como gradiente lo multiplico por el vector 0,1 y de esta manera entonces obtengo que la derivada direccional en dirección del eje coordenado Y es solamente f de Y. Multiplico las primeras componentes de ambos vectores, es 0. Le sumo el producto de las segundas componentes escalares de ambos vectores, f de Y. Es entonces las derivadas parciales. Las derivadas parciales de esta función son un caso particular. Ay, que puse aquí, no sé, bueno, disculparán la redacción. Son un caso particular de la derivada direccional. Entonces, esto es, en este caso, en nuestra derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y. Estas entonces son las que vamos a estar utilizando para poder determinar. Y bueno, aquí voy a necesitar también, para concluir, lo que serían las derivadas parciales, derivadas direccionales, perdón, de segundo orden. Requiero de una derivada direccional de segundo orden para un vector cualesquiera U, cuyas componentes sean U1, U2. Entonces, voy a necesitar borrar esto. Bueno, la única ventaja de que ahora queda grabado es que podemos retrasar el video y ya no importa que se borren las cosas muy rápidamente. Vamos a ver. Entonces, aquí, ok. Vamos a ver, entonces tenemos que derivada direccional de segundo orden. Derivada direccional de segundo orden. Ajá, sí, U. Vamos a decir que en forma general U tendría las componentes U1, U2. Entonces, para F, el gradiente vector tiene sus componentes. Entonces estaríamos hablando en forma general que la derivada de primer orden sería esta. Gradiente f.u. Entonces tendríamos que f de x, f y y, las componentes del gradiente, producto punto, por las componentes del vector u, y esto nos lleva a f de x por u1, el producto de las primeras componentes de ambos vectores más el producto de las segundas componentes de ambos vectores. Componentes escalares, ahora son escalares, estos son escalares, por eso ya no los estoy testando. Este sería entonces la derivada de primer orden, ¿no? Derivada direccional de primer orden. Entonces, derivada direccional recuerden, es un escalar, ¿no? Está representada por un número real, cualquier número que representa la pendiente de nuestra recta. Ahora vamos con la derivada de segundo orden. Para obtener la derivada direccional de segundo orden, estaríamos entonces ahora obteniendo el gradiente de ¿quién?
de la derivada direccional de primer orden. Así. Y esto lo multiplicaríamos, este gradiente lo multiplicaríamos de nuevo por el vector u. Entonces, ahora lo que necesitamos es obtener el gradiente de esta funcioncita. Y esto es una función escalar, sí. Al gradiente siempre lo aplicamos a una función escalar. ¿Y qué nos dice el gradiente? Derivar parcialmente esa función escalar con respecto a x. Derivar parcialmente esa función escalar con respecto a x. Ok, entonces lo que vamos a obtener es esto. Derivo parcialmente con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x la volveré a derivar con respecto a x. Obtengo una segunda derivada de esta forma. Y aquí queda 1, que es un escalar. Luego, de aquí lo que hay que derivar es esta funcioncita. Derivada parcial de y, la vuelvo a derivar con respecto a x. U2. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar la función escalar que representa esta derivada y derivarla solo con respecto a x primero. Ya la derivé con respecto a x, ya la derivé con respecto a x, tengo entonces ya la derivada con respecto a x. ¿Qué representa esto? La derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a obtener, esta sería la primer componente de mi gradiente. Vamos a obtener la segunda componente del gradiente, que es la derivada parcial con respecto a y. Ok, entonces esta es la primera componente de un vectorcito. Aquí vamos por la segunda componente de ese vector que representa el gradiente. Ahora derivemos esta función escalar con respecto a y. Ok, entonces la derivada de x la voy a volver a derivar con respecto a y en segundo orden. Y aquí está el 1. Y voy a volver a derivar esta función con respecto a y este es su 2. Y ya obtuve la derivada parcial con respecto a y de esta función escalar y es la segunda componente del gradiente. Entonces ya tengo las dos componentes del gradiente, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y de esa función. Ahora, este es apenas el gradiente, vamos a multiplicarlo por el vector u. Y el producto escalar o producto punto de esos dos vectores me lleva a lo siguiente. El producto de la primer componente de este vector por la primer componente escalar de este otro vector. Ok, entonces sería f de x u1 al cuadrado. Esto por esto. Más esto por esto. Fyx u1 u2. Fyx u1 u2. Ya multipliqué la primer componente de ambos vectores. Ahora a eso le sumo, porque estoy obteniendo el producto escalar, le sumo el producto de las dos componentes escalares de ambos vectores, de las segundas componentes escalares de ambos vectores. Entonces las segundas componentes son estas dos. Vamos a multiplicar u2 por esto, f de xy u1 u2, ahí está, más fy u2 al cuadrado. Y ya multipliqué la segunda componente escalar de este vector por la segunda componente escalar de este vector. Esto me da un escalar y este es el valor del escalar. Ahora, ¿qué vemos aquí? Fyx, fxy. Utilizando el teorema de Schwarz, utilizando el teorema de Schwarz, que me dice que f de xy es igual a f de yx, siempre. Entonces, esto lo pueden simplificar de esta manera. Puedo dejar todo en la notación de fxy o todo en notación de fyx. Estos dos valores son lo mismo. Efectivamente, es el mismo valor. Entonces, vamos a decir que fxx o 1. Aquí tenemos las segundas derivadas no mixtas. Y aquí, esto es dos veces f de xy u1, u2. ¿Sí? Estas dos son iguales, entonces
las dos están multiplicadas por U1, U2, pues entonces puedo decir que son 2 veces f de x, y, o 2 veces f de y, x es igual, más f, y, u2 al cuadrado. Y esta expresión representa la segunda derivada. Ajá. Derivada direccional de segundo orden. De segundo orden. Que pues es un escalar, ¿verdad? Esto es un escalar, ¿verdad? Entonces aquí tengo la derivada direccional de primer orden. En forma general, considerando U1, U2, las componentes del vector unitario, es necesario que siempre tengamos presente que estamos trabajando con un vector unitario. Esto es siempre un vector de módulo 1. Y esta sería entonces lo que representa la derivada direccional de segundo orden. Esta expresión va a ser la que requerimos para poder obtener lo que sería el método de los subdeterminantes y en su forma particular el método del determinante hessiano. Entonces lo dejamos hasta este punto y vamos en el siguiente video vamos a seguir, a continuar con el método del determinante hessiano que aplica para obtener la naturaleza de puntos críticos que representan valores extremos relativos. ¿Sí? Vamos a estar trabajando sin limitar a las variables independientes. Bueno, lo dejamos hasta aquí.